Tenemos a Jorge Altamira del Partido Obrero en línea desde Capital. Buenos días, Altamira, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, la Gracias verdad. por llamarme. No, por favor, es un lujo. Bueno, Jorge, ¿cómo estás viendo el avance de la Cámpora sobre el conurbano? Ahora el avance de la Cámpora sobre Repsol y YPF, ahora el avance de la Cámpora sobre el ANSES. Eh, ¿Quién maneja el país? ¿Lo maneja Albertito, Cristina o Máximo? Bueno, primero tenemos que saber si realmente están manejando el país. Ah, muy Porque bueno lo en tuyo ahí. claro, porque en Muy buena definitiva, respuesta. sí, porque en definitiva, fíjate lo siguiente. Yo puedo cambiar al presidente de YPF, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo soy responsable del hundimiento de YPF. YPF tiene una deuda muy elevada, su capital literalmente es inferior al de una pyme de Argentina. Y todo esto es el fruto de una política petrolera que es anterior a la de Macri. Digamos que viene de Menem, pero que bajo Cristina, con el acuerdo con Chevron, con el pago a Repsol de 8.000 millones de dólares, con el regalo a Eskenazi, cuando estaban aliados, de un porcentaje de Repsol que Eskenazi no debía pagar, que se lo dieron gratis. Es decir, esto es un desastre. Entonces, ¿qué quieren hacer con YPF para tomar un caso? ¿Qué quieren hacer con tantas otras cosas? Pueden copar distintas posiciones. Después hay que ver si el electorado, los trabajadores en la vida cotidiana van a tolerar la caída de las jubilaciones, la caída de los salarios y la inflación. Esto es un juego, digamos, superestructural ahí en el tablero. ¿Eh? Algunos le escuché decir, no, lo leí y pienso escribir algo sobre eso, que era más que un copamiento por parte de la Cámpora, sino que era una especie de renovación generacional e histórica del peronismo. No, le va demasiado grande esa definición, completamente muy grande. Esto es un sistema de trenzas internas, acá no hay ningún tipo de renovación y no hay ningún planteamiento del kirchnerismo que refleje un concepto de renovación, ¿no es cierto? Se han hecho un acuerdo con los grandes fondos internacionales, fracasó porque no restableció ningún equilibrio económico ese acuerdo, ningún equilibrio financiero. El dólar sigue devaluándose con oscilaciones y ahora tenemos esto de YPF. Quiero hacer una observación, esta crisis de YPF no es de YPF solo. Hay varias provincias argentinas que tienen una deuda de 15.000 millones de dólares y quieren negociarla como YPF pretendió hacerlo con estos acreedores. Los acreedores ya le dijeron que no. Es decir, que si YPF termina en un default, las provincias también van a terminar en un default. La provincia de Buenos Aires es la que tiene la deuda más grande, ¿Cómo son puede, 5.000. perdóname Jorge, cómo puede terminar de esta manera YPF, ¿no? Cuando realmente no tiene sentido, ¿no? Porque es una vaca lechera YPF. ¿Por qué termina así? Bueno, es una vaca de lechera como se dice, con la ubre esquilmada. Yo puedo tener una vaca lechera y cuando voy a ordeñarla a la mañana no sale más leche, ¿no es cierto? Salvo que la quiera descuartizar a la propia vaca. Es una quiebra generalizada, no hay ninguna. La situación energética es extremadamente grave. Es decir, van pateando las cosas adelante, parece que tuvieran por objetivo llegar indemnes de alguna manera a las elecciones de este año, pero eso no va a ocurrir tampoco. De ninguna manera hay un desequilibrio fenomenal, hay 4 millones de desocupados, una pérdida del poder adquisitivo del 14% de los salarios, la jubilación está en 19.000 pesos. Mira, lo que ilustra mejor la situación es la reciente huelga de 3 semanas de unos 10 gremios del complejo agroexportador,
que lo hicieron con el reclamo de que el salario mínimo tiene que cubrir el costo de la canasta familiar, y consiguieron un básico después de 3 semanas de huelga, un básico de 90.000 pesos. Si esa es la necesidad mínima de un trabajador, ¿cuál es la situación que tienen los trabajadores el día de hoy? ¿Dónde está la renovación? ¿Dónde está el nuevo proyecto histórico? Es un gigantesco macaneo. Bueno, la verdad que me dejaste realmente en cambio. Y ahora, ¿y por qué también avanza la cámpora sobre los patrones del conurbano? ¿Cuál es la intención? ¿La recolección de votos o otra cosa? No, indudablemente hay un interés por un lado, de copar intendencias. Las intendencias son importantes a la hora de manejar el electorado. Hay un interés en ese sentido, pero también van a avivar una crisis interna. Por ejemplo, los gobernadores, una muy buena cantidad de gobernadores, que después de la derrota de 2015 de Scioli armaron un frente con Macri, ahora deshicieron el frente con Macri y armaron un frente con Alberto Fernández, y ese frente se va a romper en algún momento. Hay que ver cuánto se estira la cuerda. Hay intendentes que apoyan al kirchnerismo, otros que no. Hay una pelea por posiciones de poder y por la confección de las listas para las elecciones del año que viene. Y las elecciones del año que viene, en particular para el kirchnerismo, tienen importancia porque quieren sacar una serie de leyes judiciales que requieren una mayoría superior a la que tienen ahora. Es decir, ahora son la principal bancada de diputados, pero no tienen mayoría. Y no hablemos de que para algunos casos se necesitan los 2/3, algo que tampoco tienen en el Senado. Entonces forma parte de todo un operativo que tiene que ver con el Poder Judicial. Ahora, es un operativo, me gustaría esto sí transmitírselo a los oyentes, es un operativo sinuoso, corrupto, porque, mira, en el Consejo de la Magistratura no tenía mayoría el kirchnerismo, y lo consiguió luego de un arreglo con un operador macrista muy conocido, que se llama Angelici, ¿no es cierto? Entonces recurrió un macrista para dar vuelta a 2 jueces. Un mes más tarde o 2 meses más tarde, Angelici se quedó con el juego digital en la provincia de Buenos Aires. Esto no me parece que sea una renovación profunda. No, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. No, para hablar moderadamente. No, esto es una corruptela, no es más de lo mismo. Bueno, salvo que más de lo mismo con respecto a la corrupción. También era una corrupción. No hay una buena de esta gente. Lógicamente tampoco de los anteriores. Cuidado, acá hay un punto fuerte que yo quiero subrayar. La otra parte de esta corruptela era macrista. Ojo al piojo. Acá hay que tomarlos en yunta. Los que finalmente saquearon el país en el lapso de 3 meses, de 90 días, fueron los macristas. Los que tienen cuentas offshore fuera del país, a rolete, con declarada o no declarada, son los macristas. Los macristas son los agentes de los fondos internacionales. Cuando los fondos internacionales quieren mover un peón, van al macrismo y a los diarios que sigan al macrismo, o que el macrismo siga a ellos. No, yo apunto a algo más importante, porque esto de enchufarle toda la corruptela al kirchnerismo, olvida aquella famosa frase ya desgastada, para el tango se necesitan 2. Evidentemente. Y la deuda, cuando tenemos una deuda externa cuantificada gracias a los macristas también. Por supuesto, esa deuda con el FMI es enteramente macrista. Entonces con esto quiero mostrar que hay un entrelazamiento entre estos intereses. Yo, como parte de una fuerza política socialista, obrera, etcétera, naturalmente tengo que poner el ojo en esta realidad
para que la ciudadanía no se confunda y crea que tiene Guatemala y Guatepeor. No, no, de ninguna manera. El país está política e históricamente bloqueado por el dominio de esta clase capitalista eterna, de los grupos económicos, de los bancos, del macro, Techín, de Pérez Compán, que son los que mueven el bacalao. Ellos caen parados cualquiera sea el gobierno que esté. Vos sabés que hace unos años hablé con alguien importante de Pérez Compán y le pregunté de qué partido era. Y me dijo que apague el grabador, me hizo seña, ¿no? Apagué el grabador y me mira y me dice, del que gane. ¿Viste? ¿Ves? No, yo te agradezco que digas esto, porque quiero respaldar todas las afirmaciones que hago, respaldadas en la realidad, ¿cierto? Yo no hago ideología, en el sentido siguiente, no hago un relato de acuerdo a los prejuicios nuestros, ¿no es cierto?, sino la exposición sistemática de lo que está ocurriendo, que por otra parte la ciudadanía argentina lo está viendo, en todos los campos, en el de la salud, etcétera. Ahora están con el jolgorio de abrir todo, mientras una nueva variante del coronavirus, mira Clarín de hoy, está prácticamente destruyendo a Gran Bretaña. Naturalmente que no hay escuelas, no hay ningún británico en el que diga, ay, los niños, porque tienen récord de infecciones, y nosotros cuando termine el verano ya estamos de nuevo en un récord, y a medida que se aproxima el otoño, la posibilidad de que eso se incremente es mayor. Qué locura, qué locura. Jorge, ¿querés cerrar con algún pensamiento para cerrar esta nota? Mira, el pensamiento es el siguiente, es muy objetivo. Mira, los trabajadores de la salud están luchando porque el maltrato que reciben es absolutamente fabuloso en términos de salarios, de jornadas larguísimas. Ahora se ve con toda claridad por qué las enfermeras estaban sometidas a un régimen salvaje que tenía que hacer 2 turnos. Si hay una función laboral que bajo ninguna circunstancia podría estar sometida a la precariedad laboral, es la salud, porque requiere de la mayor claridad psíquica, anímica, de parte que la practica. Existe esta lucha de los trabajadores que dicen, no, el salario mínimo de 90.000 pesos, quiero decir, la canasta familiar es de 90.000 pesos, vamos por los 90.000 pesos. Viene el gobierno y dice, no, pero no tenemos esa plata. No, a ustedes les sobra esa plata porque están pagando permanentemente a los acreedores, están pagando intereses, están pagando absolutamente de todo. Entonces no, una cosa así es inadmisible. Es peor todavía, están vendiendo bonos que tiene el Estado al 30% de su valor para contener el dólar. Imagínate un especulador extranjero o nacional que interesado que está en comprar algo que vale el 30% de lo que debe valer. Tiene una promesa de ganancia futura. Después nos quejamos los fondos buitre. No, por eso. Y están alimentados por el Banco Central, que le vende los bonos de ANSES, etcétera, este tipo de valor. El nivel de desparpajo. Ahora, hay que decir algo para que no se crea que esto es subjetivo o lo que fuere. Estos son manotazos de parte de protagonistas que encabezan un régimen que no tiene salida. Muchas veces uno le echa la culpa a un individuo por ciertas situaciones, pero el individuo está viviendo en un impasse que no tiene salida. Si no cambiar todo el problema, él va a seguir dando manotazos. Este es un gobierno de manotazos como lo fue el gobierno anterior, de manotazos y zarpazos en cualquier dirección. Entonces, uno dice lo siguiente, pero ¿qué pasa, viejo? Lo único que tenemos como políticos son tipos que dan zarpazos. No, el régimen está quebrado. Es una justicia que falla como él quiere. Fíjate, el gobierno anunció un impuesto a la riqueza. Demoró 6 meses en mandarlo al Congreso. Todavía no la reglamentó. Armó un bolonqui bárbaro por ese dinero. Ahora dicen que lo va a reglamentar, ya pasó un año.
desde que largó la idea. Y la cuarta parte de la plata de ese impuesto a la riqueza, ¿a quién va? Está puesto en un artículo de la ley, no estoy inventando nada. Va a YPF. Da. Sí, fíjate, 25% es a YPF, 25% a las pymes y a los trabajadores de, no me acuerdo ahora en qué condición tienen que estar, le relega el 25%. Es una operación de rescate de determinado grupo. Ahora, los que van a pagar el impuesto son los acreedores de YPF, que entonces con ese dinero YPF le va a pagar a ellos de nuevo. Y volvemos con el círculo, el círculo. Claro, es una red. Si esto fuera cada vez más consciente entre una mayoría, un número creciente de argentinos y argentinas, tenemos la salida. Jorge Altamira, realmente como siempre es un lujo tenerte, aunque sea del otro lado de la línea, pero te tenemos. Gracias por atendernos y que tengas un día fabuloso. Bueno, muy bien, y saludos a todos los bahienses, a los cuales no he vuelto a ver desde que estalló este coronavirus. Gracias. Chao. Jorge Altamira con nosotros en esta mañana de 100 años para León. Todo un lujo, uno de los líderes del Partido Obrero. Estás escuchando a León Miñol en 100 años para León. Quédate en juicio.